Rector, señor presidente del Senado, señora magistrada, doctor Eduardo Montalegre, a mi siniestra. Resulta evidente que usted está a la izquierda, doctor, pero bueno, yo quiero plantear lo siguiente. El esbozo que inicialmente refiriera el señor rector no es del todo, no expresa exactamente lo que en realidad es el espectro ante el cual estamos abocados. Le voy a hacer una pequeña aclaración de voto, doctor Juan Carlos. Las posiciones no son en blanco y negro, no es que haya sectores que pretendan aplicar los instrumentos clásicos del derecho penal clásico, el Código Penal, a los responsables de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Es indudable que ahí hay una posición equidistante frente a quienes pretenden las penas más inflexibles y rigoristas y quienes aspiran a la impunidad. Es indudable que allá hay un hecho que es objetivo, aquí nadie discute, nadie ha discutido, por lo menos desde la perspectiva del procurador, que es menester la justicia transicional. Todo el mundo, la sociedad, las víctimas, la institucionalidad, admite y acepta que para transitar de la guerra a la paz es menester la justicia transicional, verdad, justicia y reparación. Lo que se ha venido afirmando, y hoy voy a reiterar, es que el instrumento diseñado, el llamado marco jurídico para la paz, no responde a los estándares internacionales y genera impunidad. ¿Por qué digo que genera impunidad? Aspiro a ser pedagógico. Cuando el marco jurídico plantea que serán los máximos responsables a quienes se les investigará por delitos de lesa humanidad, por crímenes de guerra y por genocidios cometidos sistemáticamente. Y después refiere cómo ellos eventualmente podrían ser beneficiarios de la suspensión de la ejecución de la pena. Y también la misma normatividad establece que aquellos no seleccionados se beneficiarán de la renuncia condicionada a la persecución judicial penal en todos los casos no seleccionados. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente los responsables de los delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra o de genocidios cometidos de manera sistemática, los cometidos no sistemáticamente, podrán beneficiarse precisamente de que no se persiga, que se renuncie a la persecución penal. ¿Ello qué implica? Que autores de delitos internacionales serán indultados o amnistiados, porque si bien es cierto que no se refiere de esa forma materialmente, habría una declinación del Estado en esa materia penal y ellos estarían beneficiándose de ese instituto, lo cual está claramente prohibido, lo cual no responde a los estándares internacionales. Pero, y para desarrollar aún más ese aspecto, asesinatos que no sean sistemáticos, torturas que no sean sistemáticas, desapariciones forzadas que no sean sistemáticas, secuestros que no sean sistemáticos,
Embarazos forzados, que no sean sistemáticos. Desplazamientos forzados, despojos de tierras, toma de rehenes, ataques y bombardeos, muerte a personas que hayan depuesto las armas, reclutamiento de niños, tratamientos humillantes y degradantes, que no sean sistemáticos, pueden ser beneficiarios del indulto, o como decía el señor fiscal en alguna entrevista, que admitía que existían amnistías condicionales. Y eso en el ordenamiento jurídico, en los estándares internacionales, está prohibido. Y por eso afirmo y me reafirmo que genera impunidad el marco jurídico para la paz. No nos digamos mentiras. Lo que se plantea es una caricatura, que a los máximos responsables se les investigue y se les sancione, pero que inmediatamente puedan ser beneficiarios de la suspensión de la ejecución de la pena. Aquí hay evidentemente un instrumento jurídico que privilegia a los victimarios y que sacrifica a las víctimas. Lo he dicho y lo repito, aquí se estaría en esos eventos sacrificando las víctimas en el altar de la impunidad. Claro que sustituye la Constitución. Claro que sustituye la Constitución. Si eso no la sustituye, ¿qué la va a sustituir? ¿Acaso no hay unos deberes, doctor Eduardo? De la Constitución no fluyen unos deberes de garantizar y de investigar adecuadamente la grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Si eso no lo relativiza, ¿qué lo va a relativizar? Pero no podemos olvidar el mismo preámbulo del Estatuto de Roma, que exige que los crímenes internacionales, vale decir, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios, no deben quedar sin castigo. Eso no lo dice un reaccionario procurador, no. Eso no lo dice los quienes elaboraron el Estatuto de Roma, no son inquilinos de la misma caverna, no. Eso lo dice el preámbulo del Estatuto, Eduardo, que deben ser sometidos a la acción de la justicia, sigue diciendo el preámbulo, que es un deber de todo Estado ejercer jurisdicción penal, investigar y sancionar. Eso desde luego no lo dice Foucault, pero lo dice el Estatuto de Roma. 2 minutos, bueno, bien. Las convenciones firmadas por Colombia contra la tortura, la desaparición forzada y el terrorismo mediante bombas, exige la judicialización. Desde luego, no con penas simbólicas. El artículo tal vez, no sé si es el 17 o el 21 del Estatuto de Roma, señala precisamente esa circunstancia. Las convenciones de Ginebra, los convenios de Ginebra, los pactos de derechos civiles y políticos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo ha manifestado en muchas circunstancias, la CICR en sus interpretaciones, porque ejerce unas competencias de interpretación con autoridad de los convenios de Ginebra. Y vale la pena aquí recordar la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, que en su artículo 27 establece precisamente que no pueden aducirse las decisiones internas de los estados para incumplir los compromisos internacionales. Termino, doctor Juan Carlos, con precisamente la explicación que hace la CICR respecto a los convenios de Ginebra, como
órgano con autoridad para interpretar dichos convenios. Dice, cuando hayan cesado las hostilidades, las autoridades en el poder se esforzarán para conceder la amnistía más amplia posible a quienes hayan participado en un conflicto armado no internacional o a las personas privadas de la libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, salvo a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra o que estén condenadas por ello. Muchas gracias. Que a mí no me place hacer referencias personales, pero me veo en la inevitable obligación de hacerlo. Es lo siguiente, Eduardo. Jamás, y pienso que ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro voy a ser discípulo ni de Kant ni de Hegel. No participo de la filosofía idealista. Juan Carlos, usted sabe que pertenezco a otra ortodoxia, la del realismo jurídico. Y por tanto, en eso se equivoca. En eso se equivoca, doctor Eduardo. Y desde luego, es indudable que se trata no de absolutizar la justicia retributiva, pero tampoco absolutizar la justicia restaurativa, sino hacer un equilibrio entre ambas. Y esa es la justicia transicional. Por eso es que hay justicia, verdad y reparación. Y lo que usted está haciendo es sacrificando la justicia retributiva, pretendiendo que la justicia se reduce a lo restaurativo. Y por eso lo dije en mi primera intervención, se está privilegiando al victimario y está sacrificando a las víctimas. Porque lo que existe en el marco jurídico para la paz es una amnistía encubierta. Primero se plantea que se seleccionarán algunos casos, perfecto. Después, algunos delitos, perfecto. Después, algunos responsables, perfecto. Después, algunos delitos cometidos sistemáticamente, frente a los cuales sí se les investigará y sancionará, pero podrán ser beneficiarios de la suspensión, de la ejecución de la pena. Y desde luego, los responsables de esos delitos cometidos no sistemáticamente, pues no serán seleccionados. Eso en plata blanca, para que lo entienda el ciudadano común y corriente, son amnistías encubiertas, así no se le llamen de esa forma. Los efectos jurídicos son esos, que los responsables de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad y genocidios están en la posibilidad de no pagar un día de cárcel. Y eso lo dice claramente las normas a que me estoy haciendo referencia. Pero doctor Eduardo, voy a traer a colación algunas referencias de personas que en esta materia pues tienen autoridad internacional y que no sé si usted igualmente las vaya a calificar de tener la misma concepción filosófica del señor procurador. Cuando se aprobó la Ley de Justicia y Paz, el alto comisionado de Naciones Unidas dijo al respecto, comillas,
condicionar el otorgamiento de cualquier beneficio procesal a la confesión completa de los crímenes, a la manifestación pública de arrepentimiento y a la devolución de la totalidad de los bienes obtenidos mediante el desarrollo de las acciones delictivas. Las normas dictadas en procura de que se reincorporen a la vida civil los miembros de grupos paramilitares o de grupos guerrilleros deberán, segundo, establecer un tiempo efectivo de privación de la libertad que resulte proporcionado a la gravedad de los delitos cometidos. No podemos olvidar, y yo no soy penalista y en estos temas hablo con algún temor, porque no soy penalista, aunque me ha tocado aprender mucho penal en el ejercicio de la función de procurador. No podemos olvidar el principio de proporcionalidad y el principio de culpabilidad, señor fiscal general de la Nación. Y en eso, con el profundo respeto intelectual y personal que le tengo, pero su insistencia en estos temas y de la forma como lo ha venido tratando, le presta un flaco servicio al proceso de paz. ¿Y por qué le presta un flaco servicio al proceso de paz? Porque usted está debilitando con su interpretación como jefe del órgano del Estado colombiano encargado de perseguir el delito. Lo está debilitando en la medida que los negociadores de la FARC van a partir de ese punto de que ellos no tendrán por qué pagar un día de cárcel, incluso los responsables de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. En La Habana a la FARC se le debe decir exactamente en qué momento histórico estamos, cuáles son los límites. Es que inclusive, Roy, en la justicia transicional hay límites. Yo no estoy diciendo que todos los integrantes de la FARC sean judicializados, no. Aquí en nuestro ordenamiento jurídico hay más de 5 o 6 leyes de justicia transicional desde el año 97 tal vez, y contempla las amnistías e indultos para aquellos que no sean responsables de los delitos internacionales, de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero aquí no se puede hacer una caricatura, señor fiscal, para atacar a la caricatura, porque se está distante de la realidad. Lo que se está diciendo es que los máximos responsables de los delitos internacionales deben ser condenados y desde luego penas alternativas, reducción sustancial de las penas. Nadie está hablando de 30 o de 40 años, nadie. De reducciones sustanciales de la pena, penas alternativas. Se puede incluso discutir los lugares de reclusión. Pero plantearlo de esa forma es privilegiar al victimario y sacrificar a la víctima. Y de esa manera se está impidiendo a la víctima el derecho o el recurso efectivo que tiene a la investigación, a obtener la verdad. Y en eso hay un derecho subjetivo que tiene la víctima de conocer la verdad. ¿Y cómo va a conocer la verdad? Con estas amnistías que están aquí encubiertas. Pero sigamos con otro argumento de autoridad. La señora, en el año 2007, lo pueden consultar, el diario El Tiempo, el 6 de noviembre, lo dijo el alto comisionado de Derechos Humanos cuando afirmó: cuestionamos que una condena de 8 años sea idónea cuando se trata de crímenes de guerra y de lesa humanidad, siendo que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece la pena mínima de 30 años para este tipo de delitos. Eso no lo dice el procurador. Pero
Hace apenas unos días, la señora Navi Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 25 de abril del 2013, a nuestro vicepresidente Angelino Garzón, no sé si fue en Ginebra o fue acá, pero lo leímos todo. Al preguntarse, ¿la ONU admitiría amnistías o indultos a autores de crímenes de lesa humanidad? Es que, Eduardo, no importa que no se llamen amnistías, indultos, materialmente es así. Y hoy a la opinión pública, no solamente la de este auditorio, que es por demás calificado, sino la opinión pública está informada. Y aparte de ello sería un agravio a la justicia. Y por eso sostengo, Roy, que genera impunidad. Yo aspiro que la Corte declare inexequible los aspectos demandados, que a propósito, ¿quién demandó? No fueron inquilinos de la caverna, fue el colectivo Alvear Restrepo. Al responder esa pregunta, de acuerdo con el derecho internacional, no se pueden otorgar amnistías para crímenes graves. El Estatuto de Roma también así lo indica. Ni para genocidios, ni para crímenes de lesa humanidad, ni para crímenes de guerra, según los parámetros de la ONU, no puede haber impunidad para crímenes graves por causa de derecho de las víctimas a la justicia. Las víctimas no olvidan. Esta mañana oía, bueno, dice la señora alta comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos. El día de ayer no leí la noticia, pero igualmente algún funcionario de Naciones Unidas repitió, reiteró. Yo recuerdo haber leído en su momento, y lo tenía, lo que pasa es que en este desorden se me ha traspapelado la cita, el exfiscal del Tribunal Penal Internacional, el doctor Luis Moreno Ocampo, que visitó a Colombia hacia el año 2010, creo que en compañía del doctor Garzón, creo, lo dijo, que estarían vigilantes, que si se investigara esa clase de delitos, el Tribunal Penal no tenía por qué intervenir, pero que si no se investigaran. Y aquí no se están investigando. Y lo que plantea el marco jurídico es que muchos de esos delitos que no cometidos no sistemáticamente no se investigarán, y los que se investiguen se beneficiarán de lo que he dicho ahora, que son amnistías encubiertas. Y ni la alta comisionada, ni la señora Navi Pillay, ni el señor que habló ayer, que no sé cómo se llama, ni el exfiscal Baltasar Garzón pertenecen a la nómina paralela de la Procuraduría, señor fiscal. Bueno, yo empiezo por lo último. Yo no me referí, no pensaba que usted interpretara, hablaba de la nómina paralela de la Procuraduría, no de la vinculación del juez Baltasar Garzón a la Fiscalía, ni sabía. Pero yo lo dije públicamente, yo nunca estuve de acuerdo en la presencia del juez Baltasar Garzón, se lo dije al presidente de la República, lo dije en su momento, y no tenía por qué en estos momentos hacer referencia, doctor. Y no hablemos, usted insinúa civilinamente de procuradores en la sombra. Yo podría hablar de fiscales en la sombra, doctor. Yo podría hablar, de modo que no me pique la lengua. Decía, hay varios aspectos que quería hacer referencia. No estoy de acuerdo con lo que expresa el señor presidente del Senado. Yo creo
que los falsos positivos son crímenes de guerra. Creo que pueden ser sometidos a justicia transicional. Yo creo que no debe haber ni amnistías encubiertas para las FARC, ni amnistías para los militares que están incursos en falsos positivos. Yo creo que no va a haber impunidad ni para los unos ni para los otros. Yo creo que ambos y las normas internacionales no lo distinguen. Si aceptamos que es un crimen de guerra, que los falsos positivos son crímenes de guerra, porque ¿quién va a negar que los falsos positivos no tienen relación con la confrontación? Si no hubiera existido confrontación, ¿hubieran existido falsos positivos? Entonces, respecto a ello, con toda la tranquilidad y la certeza, creo que ni impunidad para los unos, ni impunidad para los otros, justicia transicional para los unos, justicia transicional para los otros, no leyes de punto final. Y creo, porque si no, vamos a estar ante eventualidades como esta, que el caso de Bojayá sea beneficiario, los responsables, los máximos responsables, y podría citar infinidad de otros episodios que han lacerado el alma colombiana. Casos como eso, los máximos responsables, ni un día de cárcel. Y los que delinquieron infamemente, los militares que infamemente delinquieron, en los casos de falsos positivos, que incurrieron en crímenes de guerra, eso sí, la aplicación del Código Penal. Lo que planteo es ni lo uno ni lo otro. Iniciando mi periodo dije que debíamos llorar por los dos ojos, fiscal. Y en este caso, llorar por los dos ojos es justicia transicional y no hay que forzar el derecho, no hay que romperle el pescuezo al derecho, como coloquialmente se afirma. De acuerdo a la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, podríamos decir que es suficiente establecer que el perpetrador actúa en desarrollo o bajo la apariencia del conflicto armado y que el conflicto no debe necesariamente haber sido la causa de la comisión del crimen, sino que la existencia del conflicto debe haber jugado papel fundamental. Se ha dicho, y lo acepto y lo admito, que que la sociedad y el Estado debe estar dispuesto a dosis de impunidad, pero no absoluta impunidad, ni en un caso ni en otro caso. Otro aspecto, a mí ojalá me equivoque, Dios quiera que me equivoque, pero si nosotros analizamos las últimas declaraciones del señor Santrich, donde considera que es ilegítimo nuestra rama judicial para judicializarlos, entonces ni la justicia, ni el marco jurídico para la paz, ni las palomas ni los halcones, como coloquialmente se puede decir, van a tener razón en esta discusión. Lo que a usted le decía el doctor Leiva, entonces ya no será el marco jurídico para la paz, porque lo que aparecería es, pues puede ser que, como se dice coloquialmente, esté encañando, pero lo que aparecería frente a ello es que se pretenda la claudicación del Estado. Y no estamos ante un ejército victorioso, estamos ante un ejército diezmado, y no puede ser ese tratamiento que se le dé, de claudicar toda nuestra institucionalidad. Nuestra rama judicial no está deslegitimada, tiene credibilidad con todos los errores y los vicios y los lunares que puedan tener, pero no puede, dijéramos, admitirse que carezcan de legitimidad para investigar y sancionar a los autores de estos delitos. Y otro aspecto que usted refería, claro, todos estamos de acuerdo que participen en política, pero no los responsables de esos delitos
internacionales. Y desde luego hay un tema que no nos corresponde en este foro, lo paso como en bicicleta muy rápidamente, pero ellos nunca han admitido la entrega de las armas. Se ha hablado de dejación de las armas, incluso en el marco jurídico creo que se habla de dejación de las armas. Ellos reiteradamente consideran que no las entregarán sino hasta que se cumplan los tratos, lo pactado. Entonces, un momento, si eso es así, vamos a tener próximamente, como consecuencia de lo que se llegue en La Habana, a un partido político financiado por el narcotráfico, porque ellos son narcotraficantes. ¿Y armado? Las suspensiones de la pena, Roy y Eduardo, son amnistías encubiertas. En la práctica es eso. Ahora, me envía el doctor Eduardo a hacer un tour 2000 años atrás. Le agradezco. Pero le quiero decir algo, o recordar, yo sé que usted lo sabe, porque usted es profesor universitario, como lo soy yo. ¿De dónde surge la crítica en filosofía más dura frente al positivismo jurídico? En los escenarios académicos belgas, el señor Perelman, que es discípulo del señor Aristóteles. La dialéctica utilizada es la dialéctica no hegeliana, sino aristotélica. Doctor Eduardo, entonces, si hay realmente unos críticos del positivismo jurídico, somos los realistas, que no estamos tan en desuso como usted quisiera. Y aquí lo que está en juego, precisamente, es la ausencia de un recurso judicial efectivo frente a quienes vayan a ser beneficiarios, a quienes vayan a ser beneficiarios de la suspensión de la pena. Las víctimas van a carecer de ese recurso judicial efectivo. ¿Cómo van a hacer para conocer la verdad? O de aquellos que fueron víctimas frente a la comisión de delitos no sistemáticos, ¿en dónde queda el recurso judicial efectivo? Se está desconociendo, doctor Roy. Por eso, para ahora sí responder la pregunta. Dice, si el marco para la paz no resuelve realmente el dilema de la impunidad y de la investigación, sanción y pena para los responsables de los delitos, tanto sistemáticos como no sistemáticos, ¿qué lo resuelve entonces? Que la Corte, yo no miro al magistrado que está acá, que la Corte declara inexequible la palabra sistemáticos. Muchas gracias.